A ver, te lanzo un acertijo para que empecemos. Dice así. Entre chispas y tornillos nací, un niño inventor me hizo feliz. No soy un monstruo, aunque grande soy, y con mi sonrisa todo destruyo y reconstruyo. ¿Quién soy? Frankie, sin duda. ¿El de la historia de hoy? Exacto, Frankie. Hoy vamos a desmenuzar un cuento que encontré en YouTube del canal Peque Cuentos Kids. Se llama Frankie y el laboratorio de las ideas locas. Me encanta. Y la idea es ver cómo esta historia, que es para niños, toma un mito que todos conocemos, el de la criatura incomprendida, y le da una vuelta de tuerca total para hablar de aceptación, de creatividad, incluso de ecología. Y es fascinante cómo lo hace, porque a simple vista, bueno, es un cuento adorable, pero si le rascamos un poquito, toca temas muy profundos. Totalmente. Lo primero es cómo se aleja del terror clásico, ¿no? Aquí no hay un científico obsesionado con jugar a ser Dios. Para nada. Sí. Lo que hay es la curiosidad de un niño. Y para entender esa reinvención, vamos a seguir el viaje de Frankie. Me parece perfecto. Desde su creación, que nace de un deseo supernoble, luego el choque con la sociedad, y cómo la mirada de una sola persona puede cambiarlo todo. Me encanta. Empecemos entonces por ahí, por el laboratorio. A mí me llamó mucho la atención que lo describen con sonidos de burbujas, plop, plop, plop. Sí. Eso ya te saca completamente de la imagen de la torre gótica con rayos y truenos, ¿no? Totalmente. Ese plop, plop, plop es deliberadamente antidramático. No es el sonido de un experimento prohibido, es el sonido de un juego. Es como un cuarto de juegos. Exacto, más un cuarto de juegos que el taller de un científico loco. Y eso nos lleva directo al creador, a Víctor. Claro, porque Víctor no es el doctor Frankenstein. La fuente lo describe como un niño de 10 años que amaba los experimentos, los robots y los panqueques. Jaja, es que esa parte, los panqueques, es un detalle genial. Buenísimo, ¿verdad? Lo baja a la tierra de una manera increíble. Es un genio, sí, pero también es un niño al que le gusta el dulce. Lo humaniza. Es que ese detalle lo es todo. Elimina cualquier rastro de, no sé, de arrogancia. Y su motivación lo confirma. El cuento deja muy claro que no quiere conquistar el mundo. Su gran sueño es, y cito, crear algo que ayudará al mundo. Y la lista de tareas que le tiene es adorable. Quiere un amigo que recogiera basura, cuidara animales y contara chistes. O sea, busca un ayudante comunitario con buen sentido del humor. Es la visión más pura e infantil del progreso que te puedas imaginar. Exacto. Y esa pureza se ve en los materiales que usa. Aquí no hay nada oscuro. Para crear a Frankie, Víctor mezcla pilas, cables, una caja de cartón reciclada y un viejo zapato. Son cosas que cualquiera tiene en su casa. Son desechos, básicamente. Claro. Entonces, desde el vamos, la historia nos está diciendo que lo valioso no es lo nuevo o lo perfecto, sino lo que se puede reutilizar. Justamente. Nos dice que la creación no viene de violar las leyes de la naturaleza, sino de la imaginación aplicada al reciclaje. Frankie nace de lo humilde. De lo descartado. Exacto. Y eso ya planta la semilla del giro ecológico del final. El valor no está en el material, sino en el propósito. Y cuando finalmente grita Eureka, nace una criatura sin malicia. Y la primera interacción entre ellos me pareció clave. Frankie abre los ojos y pregunta, ¿cómo te llamas? Pero Víctor, en lugar de presentarse, le devuelve la pregunta. Y como la criatura no sabe qué decir, le dice, entonces te llamaré Frankie. Ese es un momento fundamental. No lo llama Experimento 7 o Mi Creación. Le da un nombre. Le da un nombre. Es el primer acto de reconocimiento, de verlo como un individuo. En la historia original, el Dr. Frankenstein se horroriza y lo abandona sin nombre. Y aquí es lo primero que hace. Aquí Víctor lo primero que hace es bautizarlo, sellando un pacto de amistad. Esa es la diferencia central. Pero claro, esa aceptación tan bonita que hay en el laboratorio no dura mucho cuando se abre la puerta al mundo real, ¿no? No, ahí es donde todo se complica. Inevitablemente. Porque dentro, las reglas las pone Víctor. Afuera, las reglas son las del prejuicio, el miedo a lo desconocido. Y el cuento nos lo muestra de una forma muy divertida al principio. Nos habla de la dualidad de Frankie, que tiene un corazón de oro, pero una fuerza que no sabe controlar.
Es la torpeza como un rasgo de inocencia, como un cachorro enorme que no mide sus movimientos y va rompiendo todo, sin querer. Tal cual. No hay maldad. Cero maldad, solo una falta de calibración. Totalmente. La escena de los panqueques es para morirse de risa. Quiere ayudar a Víctor y termina lanzando toda la mezcla al techo. Me la imagino perfecto, todo pegajoso. Y su reacción es de una inocencia total. Ups, demasiada fuerza. ¿Y qué hace Víctor? ¿Se enoja? No, el cuento dice que solo pudo reír. Y esa risa lo es todo. Define su relación. Es una aceptación incondicional. Víctor entiende que la intención es lo que cuenta, aunque el resultado sea un desastre. Es una amistad a prueba de manchas de panqueque. Exacto. Pero esa burbuja de aceptación explota en 1000 pedazos en cuanto Frankie pone un pie en la calle. Decide salir a explorar y la reacción de la gente es inmediata y cruel. El texto es muy directo. Al verlo, los vecinos gritan, ¡Un monstruo! ¡Corran! Y ahí tenemos el conflicto central. Es el choque de dos miradas. La de Víctor, que ve a un amigo bien intencionado, y la del mundo. Que solo ve una fachada amenazante, un montón de tornillos que no encajan. Nadie se para a pensar quién es o qué quiere. Solo reaccionan a la apariencia. Y el efecto en Frankie es devastador. Él no entiende. El cuento dice que bajó la cabeza triste. Lo intenta de nuevo, le ofrece una flor a una señora y la reacción es la misma. Pánico. Pobre. Y es en ese momento de soledad que susurra algo que me partió el corazón. Dice, tal vez soy feo, tal vez nunca debía existir. Uf, detengámonos ahí un segundo. Esa frase es de una profundidad tremenda para un cuento infantil. Es durísima. Es increíblemente directa. Y pensar que es algo que tantos chicos sienten cuando los dejan de lado o los molestan por ser diferentes. Exacto. Es la materialización de cómo el juicio externo se convierte en una voz interna destructiva. Frankie empieza a verse a sí mismo a través de los ojos de los demás y llega a la conclusión más terrible, que su existencia es un error. Es un momento de una vulnerabilidad que conecta con una experiencia superhumana. El miedo a no ser aceptado, a no pertenecer. Por suerte, justo cuando está en su punto más bajo, aparece el personaje que lo cambia todo. Y como suele pasar, la salvación viene en el formato más pequeño e inesperado. Una niña llamada Lia. La llegada de Lia es el punto de inflexión. Mientras los adultos corren y gritan, ella hace justo lo opuesto. Sí, el cuento lo describe de una forma muy simple pero poderosa. Dice que se acercó con una sonrisa y le dijo, «No tengas miedo. Frankie, ¿quieres jugar conmigo? Así de fácil». Es que donde todos los demás vieron una amenaza, ella vio a alguien solo. Lo vio triste. Su primera reacción no es de miedo, es de empatía. Y esa simple invitación a jugar es un acto revolucionario en la historia. Hay una frase del narrador que lo resume todo a la perfección. Dice que, con la llegada de Lia, por fin alguien veía su corazón brillante y no sus tornillos. Es una metáfora preciosa. Es que es eso. Ella es la primera persona que es capaz de mirar más allá de la carcasa. Y lo más interesante es que su acción individual tiene un efecto dominó. Totalmente. Su amistad con Frankie actúa como un puente. Los otros niños, al verlos jugar, se acercan. Y luego los adultos. Lia se convierte, sin querer, en la traductora de la bondad de Frankie para el resto del pueblo. Me encanta esa idea de la traductora. Les muestra cómo interactuar con él. De hecho, hay un momento en que les dice a los demás, no es un monstruo, es un amigo diferente. Y con esa sola frase le cambia la etiqueta por completo. Exacto. Pero, a ver, ¿es realista que una sola niña cambie la opinión de todo un pueblo? Parece una solución un poco fácil, ¿no? Es una buena pregunta. En el mundo real probablemente no sería tan sencillo. Claro, pero creo que el cuento no busca ser un documental de sociología. Lo que está haciendo es ilustrar un principio muy poderoso de forma simbólica. ¿Cuál sería? Que los grandes cambios sociales a menudo empiezan con un pequeño acto de valentía individual. Lia no da un discurso, simplemente actúa de acuerdo a su corazón. Y esa autenticidad es tan potente que desmonta el miedo colectivo. Lo que cambia no es Frankie. Él sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la percepción de la gente. Y ese cambio lo cataliza una sola persona que se atrevió a mirar diferente. Una vez que esa barrera del miedo se rompe,
la historia da un giro de 180 grados. Frankie está exaltado, y es entonces cuando su supuesto defecto, esa fuerza descomunal, se revela como su gran superpoder. Por fin puede canalizar toda esa energía de forma positiva. El caos se convierte en construcción. Exacto. El cuento dice que empieza a usar su fuerza para ayudar, repara las bicicletas, ayuda en la panadería, esta vez sin accidentes. Menos mal. Y lo más importante, se dedica a plantar árboles por toda la ciudad. Con lo que, sin él saberlo, empieza a cumplir la misión original para la que fue creado. El círculo empieza a cerrarse. Exacto, ayudar al mundo. Y hablando de Víctor, ¿qué pasaba con él mientras tanto? Se había quedado solo, probablemente sintiéndose culpable. Y se entera de todo por las noticias. Me encanta ese detalle. No es un mensajero a caballo, es un noticiario de televisión. Tal cual. Ve un reportaje sobre un héroe misterioso que está transformando el parque, recogiendo basura, ayudando a animales, y la reacción de Víctor es de una alegría inmensa. Grita, ¡ese es Frankie! Mi experimento no era un error. Es que para Víctor también es un viaje. A pesar de su amor, el rechazo de la gente podría haberle hecho dudar, pensar que había fracasado. Claro. Pero ver a su creación, no solo integrada, sino convertida en un agente de cambio positivo, le confirma que su intención original estaba en el lugar correcto. El reencuentro es el clímax emocional, y a partir de ahí, la historia se dispara hacia un final súper optimista. El texto dice que Víctor y Frankie se convirtieron en inventores ecológicos. Ya no es Víctor el genio y Frankie el ayudante torpe. Ahora son un equipo, se convierten en socios. Y lo que crean juntos es una maravilla. Sí, la fuente menciona robots recolectores de basura y máquinas que convertían risas en energía. ¿No es una idea fantástica? ¿Una máquina que funciona con risas? Es una visión de la tecnología completamente al servicio de la comunidad y del planeta, y con un toque de poesía. Es precioso. Y al final el cuento nos resume las lecciones, por si quedaba alguna duda. Víctor aprende que no todo invento debe ser perfecto, sino que debe tener un corazón. Y Frankie aprende que ser diferente es un superpoder. Ahí está. Y ahí se condensa toda la moraleja. El viaje no termina con una simple reconciliación, termina con una evolución. La amistad personal se transforma en una sociedad creativa que tiene un impacto positivo en todos. Para ir cerrando, la propia fuente nos deja unas ideas muy claras. Nos dice que el cuento enseña que la curiosidad tiene que ir de la mano con la responsabilidad, que no hay que juzgar por las apariencias. Y el poder de la ciencia y la bondad juntas. Exacto. Pero creo que la última frase de la historia, un pensamiento de Víctor, lo resume todo de la forma más bonita. Piensa, no fue un experimento, fue el comienzo de una amistad. Al final todo se reducía a eso. Es una conclusión muy cálida, muy humana, y nos deja con una sensación de esperanza. El cuento nos muestra un mundo un poco idealizado, donde la empatía de una niña es suficiente para desarmar el prejuicio de una comunidad. Claro, te deja reflexionando. Exacto. Y quizá la pregunta que nos queda flotando es esa. En nuestra realidad, que es mucho más compleja, ¿qué se necesita para que, como sociedad, aprendamos a ver más allá de los tornillos y empecemos a reconocer el corazón brillante en lo que es diferente? Es una gran pregunta. La historia de Frankie y Lia nos da una pista, que es el poder de la acción individual. Pero, ¿es eso suficiente? ¿O necesitamos algo más? Estructuras, educación, un esfuerzo colectivo más grande para que la aceptación deje de ser la excepción y se convierta en la norma? Es una pregunta grande, sí, pero creo que cuentos como este son un gran lugar para empezar a buscar la respuesta.